Cuando Adolf Hitler subió al poder en 1932, se encontró con un país prácticamente en la bancarrota, que había sido despojado de su ejército y había perdido vastas extensiones de territorio fronterizo, como castigo por su papel en la Primera Guerra Mundial. La industria alemana también se había hundido. Hitler declaró que reconstruiría Alemania y le devolvería su antiguo esplendor, y se embarcó en un programa de rearme e industrialización militar en claro desafío a los tratados internacionales. Tras tan solo 5 años, el ejército alemán había pasado de unos escasos 100.000 hombres a más de 4 millones. Cuando las fábricas alemanas empezaron a producir tanques y aviones, y los astilleros barcos y submarinos, Hitler empezó a exigir el retorno de los territorios perdidos por Alemania, pero insistió siempre en que solo quería un trato justo para Alemania, no la guerra. Sin embargo, Adolf Hitler y sus generales habían desarrollado una gran estrategia, una estrategia militar que creían que permitiría a Alemania causar estragos entre sus vecinos. Dicha estrategia fue conocida como Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. A diferencia de las interminables batallas de trincheras de la Primera Guerra Mundial, la Blitzkrieg utilizaba tanques y bombarderos en picado para ganar territorio enemigo, atravesaba las líneas de frente enemigas y acorralaba al ejército defensor en bolsillos para rodearlo y destruirlo. Enjambres de cazas alemanes aseguraban el dominio del aire y realizaban ataques sorpresa sobre los campos de aviación enemigos. Los centros urbanos eran aterrorizados con los bombardeos de los Heinkels y los Dorniers alemanes. Los tanques alemanes, conocidos como Panzers, con el apoyo de la artillería y los bombarderos en picado, se concentraban en la destrucción de centros de comunicaciones como vías de tren y grandes concentraciones de carreteras. Estos golpes, tan devastadores e inesperados como rápidos y seguidos, fueron ideados específicamente para doblegar al enemigo en cuestión de días. A través de la manipulación política, las amenazas en privado y la exhibición pública de su creciente potencia militar, Adolf Hitler había conseguido obligar a Europa a entregarle los territorios perdidos por Alemania sin disparar ni una bala. De la misma forma, naciones políticamente débiles como Austria y Checoslovaquia fueron incorporadas al Reich alemán. El miedo a repetir los horrores de la Primera Guerra Mundial hicieron que Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética no intervinieran, mientras Hitler moldeaba Europa Central para que se amoldara a su visión personal. Pero cuando Hitler invadió a su vecina del este, Polonia, el nuevo ejército alemán y su radical concepto de guerra, la Blitzkrieg, fueron puestos a prueba. Polonia se defendió con furia, atacando a los tanques alemanes con un equipo y unas tácticas trágicamente obsoletos. Polonia perdió sus unidades aéreas y motorizadas antes de que éstas pudieran organizar una defensa eficaz. En tan solo 28 días, Polonia quedó completamente destrozada. Polonia había pasado a formar parte del imperio nazi. Sus gentes fueron confinadas en campos de trabajo y su industria reorientada para la fabricación de armamento para el creciente ejército de Hitler. A pesar de haber amenazado con tomar represalias si Hitler se inmiscuía en los asuntos de Polonia, Inglaterra y Francia no hicieron nada. Un Hitler triunfante se mofaba abiertamente de Francia e Inglaterra. Llamó gusanos a sus embajadores y viejas asustadizas a sus líderes.
3 días después de la invasión de Polonia, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Alemania, pero se quedaron al margen viendo cómo Polonia era destruida. Hitler sabía que Francia, a pesar de su potencial militar, no quería entrar en combate. Pero Inglaterra, que tenía la flota más poderosa del mundo, ya era otra cosa. Lo mejor que le podía pasar a Hitler era que cuando los tanques alemanes entraran en Francia, Gran Bretaña hiciera lo mismo que había hecho cuando Alemania ocupó Austria y Checoslovaquia y destruyó Polonia. Absolutamente nada. Pero mientras Adolf Hitler y su alto mando empezaban a planear la invasión de Francia, estaban temporalmente distraídos por los peligrosos acontecimientos que se sucedían en Escandinavia. Los finlandeses se defendían de una invasión rusa y Hitler temió que Francia y Gran Bretaña ayudaran a Finlandia entrando por el Báltico. Pobre en recursos naturales, Alemania dependía de Suecia para que le abasteciera 2/3 partes del mineral de hierro que consumía, gran parte del cual era embarcado a través de los puertos noruegos. A finales de 1939, Francia y Gran Bretaña vieron claro que cortar el suministro de materia prima a Alemania sería altamente perjudicial para la maquinaria de guerra de Hitler. La clave para cortar el suministro de mineral de hierro a Alemania era bloquear la entrada al mar Báltico. Si se podían bloquear de forma eficaz los 160 kilómetros de aguas abiertas del estrecho que separaba Noruega de Dinamarca, Alemania quedaría aislada y con un poco de suerte, la flota naval alemana quedaría atrapada en el Báltico. Cuando los planes británicos llegaron a oídos de Hitler, sabía que tenía que actuar rápidamente o se enfrentaría a un desastre. El Estado Mayor empezó a diseñar una estrategia para responder a los británicos y franceses. La operación dependería no solo de mantener a los británicos lejos de Noruega, sino también de capturar Dinamarca, que quedaba entre Noruega y Alemania, y dominaba el extremo sur del pasaje del Báltico. Evitando una intervención inmediata solo por miedo a enfurecer a la Unión Soviética, que hacía mucho que deseaba establecerse en Escandinavia, la oportunidad de Hitler llegó cuando Rusia invadió Finlandia en noviembre de 1939. El pacto de no agresión mutua entre Rusia y Alemania garantizaba que se respetarían los territorios mutuamente, y cuando Hitler, convenientemente, no puso objeción a la invasión de Finlandia por parte de Rusia, dejó abierta la puerta para que Alemania pudiera hacer un movimiento similar contra Noruega. Noruega era políticamente neutral y demasiado débil para frenar una invasión tanto de Gran Bretaña como de Alemania, pero por miedo a las represalias nazis, si se aliaban con los británicos, el gobierno noruego se opuso enérgicamente a la petición británica de sembrar un campo de minas a lo largo de toda la entrada al mar Báltico. También se negaron a permitir que tropas franco-británicas desembarcaran en suelo noruego. Las negociaciones de los aliados con los noruegos duraron más de un mes, y durante todo este tiempo estudiaron cómo plantar campos de minas y bloquear los puertos noruegos. Pero por respeto a la neutralidad de Noruega, esperaron demasiado. La Marina de Alemania, como su ejército, había sido severamente menguada al término de la Primera Guerra Mundial. Para salvar tales restricciones, los alemanes habían inventado los acorazados de bolsillo. Pequeños, rápidos y maniobrables, estos barcos de guerra de magnífico diseño y fuerte blindaje contaban con todos los elementos de la tecnología moderna del momento, incluida una versión rudimentaria del radar de superficie. Maximizando su velocidad y potencia de fuego, estos barcos podían superar fácilmente a los enormes barcos de guerra y destructores británicos e iban a necesitar cualquier ventaja posible si debían enfrentarse a la increíblemente potente Marina Real británica. El plan de Hitler para la invasión de Dinamarca y Noruega era extremadamente arriesgado. Los barcos alemanes debían navegar directamente hacia las aguas territoriales noruegas, utilizando el radar de superficie para evitar las unidades de bloqueo de la Marina Real. Entonces, la flota alemana debía entrar directamente en los puertos noruegos para que las fuerzas invasoras desembarcaran.
En cuanto las tropas hubieran desembarcado, los barcos debían partir antes de caer en manos de los británicos, un enfrentamiento del que sin duda la Marina Real saldría triunfante. Hitler se dio cuenta de que su única posibilidad de éxito radicaba en que una armada solamente podía dominar el mar si controlaba el espacio aéreo sobre sus barcos. El apoyo aéreo podía ayudar a defender los barcos ahuyentando las embarcaciones enemigas con bombardeos aéreos. Unos ataques bien coordinados y estrechamente controlados gracias a las avanzadas comunicaciones por radio alemanas habían sido la clave del éxito de la Blitzkrieg en Polonia, pero nunca se había intentado en el mar. Adolf Hitler explicó sus objetivos al alto mando alemán. Era una acción arriesgada. Toda la armada alemana estaba en juego. Mientras las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas atacaban Dinamarca, la armada alemana atacaría 5 de las principales ciudades portuarias noruegas: Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo y Narvik, de donde salían los cargamentos de metal de hierro tan vitales para Alemania. Teniendo en cuenta que la costa noruega tenía una longitud de 2.400 kilómetros, era una tarea imponente. La noche del 7 de abril de 1940 había luna nueva. Arropados por la oscuridad absoluta, 2 flotas alemanas, una navegando en dirección a Oslo y la otra hacia los puertos de la costa oeste de Noruega, emprendieron la marcha hacia la accidentada costa noruega. A pesar de la oposición de Noruega, los británicos habían decidido seguir adelante y plantar minas en las aguas territoriales noruegas. La flota alemana, equipada con radares de superficie de los que carecían los británicos, pudo detectar y esquivar fácilmente a la Marina Real. Pero las ventajas que les brindaban la oscuridad y los radares desaparecieron al amanecer. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el puerto de Narvik. La flota invasora alemana, que incluía 10 destructores, ya estaba en el puerto cuando 5 destructores británicos la detectaron y abrieron fuego. En cuestión de horas, 10 barcos alemanes habían sido hundidos. Sin embargo, las fuerzas invasoras ya habían desembarcado de todos los barcos y ahora Narvik estaba en manos de la Alemania nazi. En el resto del país, los puertos de Trondheim y Bergen cayeron prácticamente sin incidentes. En Kristiansand, las defensas del puerto podían haber vencido a los alemanes, pero no abrieron fuego porque confundieron la flota que se acercaba por barcos franceses. En Oslo, las baterías portuarias hundieron el crucero pesado Blücher antes de que pudiera desembarcar a las tropas. Unas horas más tarde, los paracaidistas alemanes aterrizaron en aviones de transporte de tropas Junker Ju-52 en el aeropuerto de Oslo. Se sorprendieron al comprobar que seguía en manos de los noruegos. Los paracaidistas esperaban que el aeropuerto y la ciudad ya hubieran sido tomados y les sorprendió tener que tomar el aeropuerto ellos mismos. Los alemanes, eufóricos, organizaron un gran desfile de la victoria en la capital. Sin salir de su asombro, los habitantes de Oslo asumieron que su gobierno ya había caído. Al anochecer del 9 de abril, solo 40 horas después del inicio de la invasión, las fuerzas alemanas ya controlaban todos los principales puertos de Noruega. A lo largo de los 160 kilómetros de agua que separaban a Noruega del continente europeo, Dinamarca, aislada entre Alemania y el mar, cayó prácticamente sin ningún incidente. Los aliados habían sido claramente superados y lanzaron una contraofensiva precipitada. 57.000 soldados franceses y británicos fueron enviados a ganar terreno al centro de Noruega, mientras la Marina Real se disponía a destruir la potencia naval alemana. Durante las siguientes 3 semanas, con una serie de batallas navales devastadoras, la Marina Real británica infligió cuantiosos daños a la flota alemana. Después de Noruega, Alemania se quedó con tan solo 2 cruceros y 4 destructores preparados para entrar en combate. Era la primera grieta en el muro de la potencia militar alemana y una pérdida de la que la armada alemana no se recuperaría jamás.
En tierra firme todo era muy distinto. Cuando las tropas aliadas intentaron desembarcar y aprovechar la ventaja que tenían, toparon con una resistencia férrea de la infantería alemana y con enjambres de bombarderos en picado Stuka. Bajando en picado desde 10.000 pies para soltar su carga mortal, los Stuka podían lanzar las bombas con increíble precisión, frustrando así cualquier intento de los aliados de desembarcar una fuerza lo suficientemente grande como para que fuera efectiva. Las tropas aliadas que consiguieron desembarcar fueron liquidadas por la infantería alemana en cuanto intentaron avanzar hacia el interior. El intento de recuperar Trondheim fue un fracaso absoluto. Con una fuerza compuesta por 13.000 hombres que debían enfrentarse a tan solo 2.000 alemanes, los aliados fueron incapaces de desembarcar los suficientes tanques y cañones antiaéreos para poder seguir adelante con la ofensiva. Mientras tanto, las fuerzas alemanas eran cada vez más numerosas y recibían nuevos equipos y municiones por aire y por mar desde la ocupada Dinamarca. Los aliados solamente ganaron terreno en el puerto de Narvik, que fue capturado, y donde consiguieron mantener a raya a las fuerzas alemanas. Pero cuando se dieron cuenta de que era inútil mantener una sola ciudad cuando el resto del país estaba ocupado por fuerzas alemanas, los aliados destruyeron sistemáticamente las instalaciones portuarias y abandonaron Narvik en manos de los alemanes. A estas alturas, la atención de Adolf Hitler se centraba en sus vecinos más cercanos, y las tropas británicas y francesas hacían más falta en otra parte. Puede que los alemanes no estuvieran a la altura de la Marina Real británica, pero en general las tropas de tierra alemanas estaban mejor entrenadas y equipadas que las británicas y las francesas, y la estrecha coordinación entre las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe y la Armada alemana estaba reescribiendo las reglas de la guerra. Cuando Alemania había demostrado que la guerra moderna dependía de las últimas tecnologías, empleadas en una serie de ataques rápidos y móviles, la mayoría de los países continuaban desperdiciando sus recursos militares en conceptos desfasados. En 1935, los franceses habían presentado la primera división acorazada pesada del mundo, pero no habían sabido explotar el potencial de la guerra de tanques en solitario. Se limitaron a repartir todos los tanques entre las divisiones de infantería. En 1938, el jefe de las fuerzas aéreas francesas visitó la fábrica de aviones Heinkel en Alemania. Dicha visita formaba parte de un elaborado plan para impresionar al mundo con el poder de Alemania. La propaganda funcionó. Cuando les dijeron que Alemania producía más de 3.000 aviones militares al año, los franceses no se atrevieron a admitir que Francia solo podía producir 600 en ese mismo periodo de tiempo. Los problemas de Francia iban más allá de su mera capacidad de producción. Con la carga de un gobierno inestable y constantes crisis sociales, la dirección política y militar francesa era un constante vaivén. Nadie estaba en el poder el tiempo suficiente como para establecer una política defensiva coherente. Los agitadores políticos, tanto los simpatizantes nazis como los comunistas, interrumpían y saboteaban la producción militar francesa. En 1940, el 80% de los tanques franceses aún no tenían radio. Para colmo de males, muchos de los soldados franceses eran reservistas. Otros eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, hombres de mediana edad muy desentrenados. Los excesos con la bebida eran tan comunes entre los reservistas franceses que en las estaciones de ferrocarril había unas áreas especialmente habilitadas para que los reservistas llamados a filas se despejaran. A pesar del evidente buen hacer de las nuevas y rápidas tácticas ofensivas alemanas, los estrategas militares franceses se aferraban tercamente a la aproximación tradicional de la defensa estática que también les había ido en la Primera Guerra Mundial.
El signo más evidente de la aproximación francesa a la guerra fue la línea Maginot, una serie de enormes fortificaciones hechas de hormigón reforzado que se extendían a lo largo de toda la frontera franco-alemana. A lo largo de la línea había varios fuertes interconectados a través de un tren subterráneo. Enormes depósitos de abastecimiento contenían combustible y munición. En cada fuerte había hasta 1000 hombres y tenían su propio cine y zona de ocio. A pesar de ser muy impresionante, la línea Maginot no era perfecta. Solo se extendía hasta la frontera de Francia con Bélgica. Aunque en la Primera Guerra Mundial los alemanes habían atacado a través del plano terreno de Holanda y Bélgica, los franceses creían que su ejército, con ayuda británica, podía repeler cualquier ataque que viniera a través de la frontera belga. Sin embargo, la línea Maginot se convertiría en un ejemplo perfecto de futilidad. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, 150.000 soldados británicos, con 24.000 vehículos y provisiones, llegaron a Francia. Gran Bretaña y Francia creían que Hitler no estaría tan loco como para atacar la línea Maginot, sino que avanzaría más por el norte, probablemente a través de Bélgica. A pesar de la preocupación de los británicos, los franceses estaban seguros de que los alemanes no intentarían atravesar el denso bosque de las Ardenas, que se encontraba entre el extremo norte de la línea Maginot y Bélgica. Los británicos instaron a todas las naciones de Europa Occidental para que se prepararan contra una inminente ofensiva alemana, pero los franceses no vieron razón alguna para poner a su ejército en alerta máxima hasta que los alemanes empezaran a avanzar. Bélgica, que era neutral, se negó tercamente a participar en ningún tipo de planificación o maniobras internacionales. Ahora le tocaba mover a Alemania. Para recibir el tan esperado ataque alemán, todas las reservas francesas, el séptimo ejército, se desplegaron por el flanco izquierdo para encontrarse con las fuerzas holandesas. Con un solo movimiento, las reservas aliadas habían sido retiradas de la inminente batalla. Cuando el alto mando alemán planeaba la invasión de Francia y los Países Bajos, algunos de sus miembros plantearon que un ataque a través de Bélgica era tan predecible que sin duda encontrarían una enorme concentración de tropas aliadas. Para ellos, la elección más obvia era un avance a través de las boscosas colinas de las Ardenas, precisamente porque era el último lugar en el que les esperarían. El nombre en código del plan alemán era Corte de Hoz. El grupo B del ejército debía entrar en Bélgica, arrastrando a los aliados hacia la frontera alemana y atacándoles con tal violencia que no pudieran escapar. Mientras tanto, el grupo A avanzaría a través de las Ardenas y se posicionaría detrás de los aliados, y entonces les presionaría contra el avance hacia el sur del grupo B, una maniobra en pinza casi idéntica a la que había sido utilizada para destruir las defensas polacas. Mientras los aliados sucumbían entre las dos fuerzas principales alemanas, el grupo C iniciaba un ataque a la línea Maginot. Como en todos los ataques de la Blitzkrieg, la coordinación y la sorpresa eran los elementos clave. Durante la primera semana de mayo de 1940, turistas alemanes empezaron a acampar cerca de los principales cruces de carretera y puentes de todo el pequeño Principado de Luxemburgo y cerca de la frontera belga. Sorprendentemente, no se interrogó a ninguno de estos campistas, a pesar de que la inteligencia militar informó de su presencia al gobierno francés. Poco después del amanecer del 10 de mayo, las tropas holandesas que vigilaban un puente cerca de la frontera alemana detectaron lo que parecía ser un batallón de soldados holandeses escoltando a un grupo de desertores alemanes. En cuanto las tropas se acercaron al puente, abrieron fuego contra los guardas holandeses y tomaron el puente. Justo detrás de ellos venía una división Panzer. Había comenzado la invasión de los Países Bajos. Los tanques alemanes traspasaron la frontera holandesa, seguidos de la infantería motorizada y kilómetros de vehículos de provisiones. Hacia el norte, la campiña holandesa se estremeció ante el ataque del grupo B del ejército.
escuadrones de cazas Messerschmitt y Stukas alemanes atacaron los campos de aviación. Las reales fuerzas aéreas holandesas fueron destruidas antes de que pudieran despegar. Después de los primeros ataques llegaron hordas de tropas por vía aérea. Más de 4.000 paracaidistas bajaron de los cielos. Una vez en tierra, plantaban minas, arrasaban las terminales de ferrocarriles y sembraban el miedo, el pánico y el caos entre los holandeses y su precario ejército. Los paracaidistas alemanes tomaron puntos clave en Rotterdam y sus alrededores, mientras las divisiones de infantería motorizada capturaban La Haya, que, como Rotterdam, aún temblaba por el bombardeo aéreo de primera hora de la mañana. Al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de detener el avance de los alemanes, los holandeses iniciaron una retirada organizada, destruyendo muchos de sus propios puentes y diques para obstaculizar la progresión de los invasores nazis, y con la esperanza de ganar tiempo para que franceses y británicos pudieran avanzar a través de Bélgica. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 12 de mayo, Holanda estaba desesperada. Los alemanes habían llegado a la orilla del Zuiderzee y el ejército holandés hacía cuanto estaba en sus manos para establecer defensas de perímetro alrededor de Rotterdam, Ámsterdam y Utrecht. Las fuerzas aéreas británicas habían intentado destruir puentes clave y aliviar la presión sobre los holandeses, pero la Luftwaffe siempre las ahuyentaba y a veces les infligía grandes pérdidas. Para sorpresa de los alemanes, los holandeses se defendieron con furia. Los soldados y los marines holandeses volvieron a tomar varios aeropuertos e hicieron más de 1000 prisioneros alemanes, incluso iniciaron un contraataque en el corazón de Rotterdam. Molesto por la obstinación de los holandeses por luchar, el 14 de mayo Hitler ordenó a la Luftwaffe que volviera a Rotterdam y La Haya. A pesar de que la guarnición holandesa de Rotterdam había accedido a rendirse, una fuerza de 100 bombarderos Heinkel, muchos cargados con bombas incendiarias, atacaron la ciudad sin piedad. Murieron 1 millar de civiles y más de 75.000 perdieron sus hogares cuando los bombardeos arrasaron uno de los puertos más antiguos de Europa. En pocas horas, los tanques alemanes tenían el camino libre para asegurar las ruinas de Rotterdam. Con el país en ruinas, los holandeses se rindieron. En el sur, la defensa de Bélgica dependía de una línea de potentes fuertes. Situado en uno de los puntos de acceso más delicados de la frontera de Alemania con Bélgica, el fuerte más imponente era Ibn Imael. Rodeado de cañones de largo alcance, tenía fama de ser inexpugnable. Cuando Hitler y sus generales estudiaron los planos de este fuerte belga, Hitler dijo: «El techo es tan plano que parece un prado. Los planeadores pueden aterrizar en él». Cuando las primeras tropas alemanas cayeron sobre Holanda la mañana del 10 de mayo, en Bélgica, aviones de transporte Junker soltaban 42 planeadores, cada uno con 10 hombres. 31 de los planeadores descendieron en silencio para tomar puentes y pasos fronterizos, mientras los 11 restantes se posaban suavemente en lo alto del puente Ibn Imael.
Al cabo de 10 minutos, 9 de los cañones del fuerte habían sido destruidos. A la mañana siguiente, el fuerte se rindió. Los ataques incesantes de los bombarderos en picado Stuka detenían a las tropas belgas que intentaban defender su frontera. Mientras la situación en Holanda continuaba deteriorándose, tropas francesas y británicas se apresuraban hacia el norte en un intento de bloquear el avance de los alemanes. Sin embargo, las carreteras ya estaban saturadas de refugiados que se dirigían al sur, escapando de las tropas alemanas, obstaculizando casi por completo el avance de los aliados. Cuando por fin la columna de relevo penetró en territorio belga, los belgas, por temor a las represalias de los alemanes, detuvieron a los británicos por cruzar ilegalmente su frontera. Mientras volaban desesperadamente sus propios puentes, cruces de carreteras y líneas de ferrocarril para retardar el avance alemán, los belgas finalmente sucumbieron a la presión y accedieron a aceptar la ayuda que les brindaban británicos y franceses. Por desgracia, el mal ya estaba hecho. Con las prisas por avanzar hacia el norte, los aliados abandonaron las líneas defensivas del bosque de las Ardenas, justo como los alemanes esperaban que hicieran. Al final del primer día de enfrentamientos, era dolorosamente obvio que la Blitzkrieg de Hitler no había perdido efectividad. Las filas holandesas y belgas eran un caos cuando británicos y franceses se esforzaban por llegar a la línea de frente. Pero la mayor amenaza aún estaba por llegar. Dentro del bosque de las Ardenas, una columna de tanques y equipos alemanes de 160 kilómetros de largo avanzaba con paso firme hacia la frontera francesa. El dominio del aire era crucial para el éxito continuado de la Blitzkrieg alemana. Enormes formaciones de cazas Messerschmitt mantenían a raya a los aviones aliados, mientras los Stukas y los bombarderos atacaban a las tropas, enclaves armados y los principales objetivos militares en tierra. De los 38 bombarderos que los aliados enviaron contra los alemanes el primer día de enfrentamientos, 18 fueron derribados y el resto dañados. Sin duda, los alemanes dominaban los cielos. Las fuerzas aliadas contaban solamente con 1.800 aviones entre los 3.500 de Alemania. Sencillamente, los aliados no estaban a la altura de la Luftwaffe. Aunque los aliados aún confiaban en poder restablecer una línea de defensa a la altura del río Mosa, no sabían que el mayor ejército motorizado del mundo estaba cruzando las Ardenas. El Grupo A del ejército alemán estaba formado por 7 divisiones Panzer, que contaban con 2.270 tanques, cañones autopropulsados y vehículos blindados, y estaban a punto de atravesar el extremo norte de la línea Maginot. Para evitar que los aviones aliados descubrieran esta lenta y enorme columna, los Messerschmitt ocupaban constantemente los cielos por encima del Grupo A. Pero los aliados no aparecieron. Había pocos controles de carretera, ningún cañón antiaéreo y ningún enclave antitanques. En el primer día de avance de las Ardenas hacia territorio francés, los alemanes solo toparon con 300 tanques franceses que habían sido destinados a la frontera por si acaso.
6 de las 7 divisiones Panzer no informaron de ningún movimiento en todo el día. Dispersándose por toda la campiña francesa a medida que iban avanzando, los tanques alemanes se estaban volviendo vulnerables ante un contraataque efectivo, pero no hubo ninguno. Detrás de los tanques iban el resto de elementos motorizados y la artillería. Finalmente, la infantería alemana llegó a la seguridad del territorio ya despejado por las unidades acorazadas que la precedían. Las unidades motorizadas y la infantería avanzaban en 2 o 3 columnas paralelas. Teniendo otras columnas cerca, las unidades se podían ayudar mutuamente cuando fuera necesario. El 12 de mayo, las unidades Panzer habían llegado a Almosa a lo largo de un frente de 130 kilómetros desde Dinant hasta Sedan. Habían avanzado 120 kilómetros en 3 días. Entonces, el comandante en jefe Heinz Guderian recibió la orden del alto mando de detener el avance y esperar a que llegaran refuerzos. Como creador de las fuerzas Panzer, Guderian enfureció por tener que esperar. Para él, los retrasos de cualquier tipo eran totalmente contrarios al concepto de Blitzkrieg. Mientras tanto, los bombarderos en picado Stuka, utilizados como artillería aérea, arremetían contra posiciones de infantería y baterías de artillería, enclaves armados franceses. La moral de los franceses empezó a flaquear ante un ataque incesante contra el que parecía que no había defensa posible. Al acabar el día, Sedan, a 16 kilómetros de la frontera francesa, era un montón de ruinas. El ataque fue tan intenso que las tropas de la línea de frente no consiguieron retirarse y las unidades de reserva fueron incapaces de avanzar para ayudar a la abrumada defensa. El mando francés estaba paralizado. Con la caída de Monthermé, las defensas francesas quedaron completamente divididas. Los alemanes abrieron una brecha de 80 kilómetros en el frente y la resistencia francesa empezó a desmoronarse a medida que los imparables panzers avanzaban hacia la costa francesa. Cuando los alemanes encontraban oposición francesa, solía ser débil y desorganizada. Parte de las fuerzas francesas luchaban con valentía, pero estaban muy mal equipadas. Muchos enclaves armados tenían solamente 40 o 50 proyectiles, no podían hacer mucho. Otras facciones del ejército francés no salieron tan bien paradas, especialmente reservistas de mediana edad, poco preparados, que a veces rompían filas en cuanto aparecían los alemanes. Pero el mayor fallo de la defensa francesa fue la falta casi absoluta de coordinación y el casi inexistente sistema de comunicaciones, exactamente lo mismo que hizo que la Blitzkrieg funcionara con una precisión tan devastadora. Después de 3 días de desastrosas derrotas, la estructura de mando francesa empezó a desmoronarse. Los oficiales abandonaban a sus hombres en el campo de batalla o insistían en que habían recibido órdenes de retirarse. Las tropas en retirada advertían a las unidades de reserva que se dirigían hacia el frente. Los alemanes están allí, no vayáis. Los refugiados llenaban todas las carreteras. Al atardecer del 13 de mayo había más de 2,5 millones, una masa perdida y sin rumbo que colapsaba las carreteras e imposibilitaba cualquier tipo de movimiento de tropas. Más allá de este desfile de los desposeídos y sin hogar, había 2 ejércitos, los franceses, normalmente en retirada, y los alemanes, que seguían avanzando. Cuando se encontraron, los franceses, mudos ante la velocidad con que se hundía su país, sencillamente depusieron las armas y se dirigieron lentamente hacia el este, hacia los campos de prisioneros de guerra nazis. A medida que se veían obligados a avanzar hacia el mar,
estaba cada vez más claro que solo un milagro podría salvar a decenas de miles de soldados aliados de ser rodeados y aniquilados por el fuego concentrado de los tanques, armamento pesado y bombardeos alemanes. El 22 de mayo los aliados establecieron un círculo de defensa alrededor del puerto francés de Dunkerque, en un esfuerzo desesperado para detener el avance de los alemanes el tiempo suficiente para que pudiera lanzarse una misión de rescate. En Londres, el almirantazgo británico reunió con dificultad una flotilla de barcos para evacuar a las tropas acorraladas en la playa. Pero la salvación les llegó de una fuente mucho más inesperada. Las tropas alemanas ya habían tomado los puertos de Abbeville, Boulogne y Calais, y podrían haber llegado a Dunkerque para el 23 de mayo, mucho antes de que pudiera iniciarse la evacuación. Sin embargo, por primera vez, Adolf Hitler dudó. Le preocupaba que sus tanques pudieran quedar atrapados en las marismas de los alrededores de Dunkerque. El mariscal del aire Hermann Göring deseaba tener el honor de destruir a los aliados con la Luftwaffe. Mientras Hitler meditaba su siguiente movimiento, el avance alemán se detuvo. Tres días después, Hitler finalmente permitió que los tanques atacaran a las tropas atrapadas, pero para entonces el plan de evacuación de la Marina Real estaba en pleno funcionamiento. Una armada de destructores, secundados por más de 600 naves de menor tamaño que debían llevarse a los hombres de las ruinas carbonizadas de Dunkerque, estaba cruzando el canal mientras cientos de cazas de la RAF acudían en su defensa. Cuando los alemanes se acercaron lentamente al perímetro de defensa de Dunkerque, Panzers y Stukas invadieron las playas de forma implacable, mientras Messerschmitt ME-109 barrían las playas con fuego de ametralladoras y cañones. Durante casi una semana, los aliados defendieron heroicamente su pedacito de territorio, permitiendo así que más de 350.000 de sus camaradas franceses, británicos y belgas escaparan por el canal hasta Inglaterra. Cualquier tipo de embarcación pequeña, buques costeros desarmados, barcas de pesca y vapores de recreo se unieron a la tarea, soportando valientemente los rabiosos bombardeos y fuego de artillería alemanes. El 3 de junio los alemanes llegaron a Dunkerque. Ya no se podía proseguir con las evacuaciones. El día siguiente las tropas aliadas que quedaban se rindieron.
La evacuación les había costado a los británicos 6 destructores, 24 barcos de guerra pequeños, 99 aviones y casi una cuarta parte de los 665 ferries que participaron. En París, el pánico había llegado a las capas más altas del gobierno. Mientras los civiles huían de la ciudad despavoridos, los representantes del gobierno, formalmente vestidos, tiraban carretadas de documentos a las calles para quemarlos en enormes hogueras. París se estaba rindiendo sin luchar. Las tropas alemanas ocuparon la capital de otro país, y su líder estaba exultante. La toma de París era uno de los objetivos principales de Adolf Hitler, y él y su alto mando estaban tremendamente orgullosos de su conquista. La batalla por el control del oeste de Europa había terminado. Los aliados habían perdido demasiado equipo para organizar un contraataque efectivo. A pesar de su evidente éxito, la estrategia de la Blitzkrieg empezaba a tener grietas. Era vulnerable ante un tipo determinado de contraataque, especialmente cuando se ralentizaba o se detenía su avance. Dunkerque fue una pérdida estratégica que podría haberse evitado si Hitler no hubiera vacilado. Pero Adolf Hitler aún debía cometer sus errores más importantes. Tras años planeando la destrucción de sus enemigos, no había pensado en qué hacer después, ni en cómo retener los territorios conquistados. De momento, Hitler solo tenía una cosa clara. La Unión Soviética era la única potencia que quedaba en Europa lo bastante fuerte como para desafiar al Tercer Reich, y eso no lo podía tolerar. La Blitzkrieg ya tenía su objetivo definitivo.